¿Qué tal, hermanos? Donde quiera que estén, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos, pero sí enviamos un saludo en todos los tiempos y el saludo es paz a vosotros. Que el Señor les bendiga y nuestro deseo y la bendición de ustedes es nuestro propósito, que al recibir la palabra la sientan para después vivirla y entendiéndola, pues es fácil porque lo que se entiende se hace. Lo que no se entiende no se puede hacer, pero gracias a Dios porque Él abre el entendimiento espiritual y Dios ha permitido que el camino de Él sea por fe, para que los ojos espirituales se abran, porque nacemos con una doble ceguera, ceguera física para apreciar las evidencias que Dios tiene. Dios tiene evidencias y por eso dice la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Así que si tenemos ojos naturales para contemplar la belleza, la armonía y toda la relación de las cosas físicas, se puede ir encontrando el camino hacia las cosas espirituales. Pero aún así, aunque tengamos todas las evidencias de la existencia de Dios, los ojos espirituales están cerrados y se necesita que esos ojos se abran, porque esos ojos son la fe. Pero la fe no es ciega. Si bien es cierto que con los ojos físicos no lo podemos ver todo, sí podemos contemplar las evidencias de Dios. Pero conocer a Dios en forma personal, espiritual, requiere que los ojos del alma, los ojos interiores, se abran. Porque si estos ojos no se abren, pues no podemos tener fe. Es difícil hablar de fe si no contemplamos con los ojos abiertos del Espíritu a Dios mismo. Y aunque Dios se encuentra en todos los seres humanos, y podríamos contestar la pregunta, ¿y dónde está Dios? Podríamos bien decir, pues Dios está en ti, porque llevas su imagen y semejanza. Dios está en mí porque tenemos la imagen y semejanza de Él. Y la parte espiritual tiene que abrirse, tiene que ser sensible. Porque así como en el cuerpo tenemos ojos, también en el alma tenemos ojos. También en el espíritu tenemos ojos. Y bien podría decirse con base en esto, que así como el ojo humano ve, contempla dimensiones, colores, espacios, formas, así los ojos del alma que tenemos, como la imaginación son los ojos del alma. Ahorita yo me los estoy imaginando a ustedes. Mucha gente está oyendo el mensaje y hay de todos colores y hay de todas formas. Está trabajando los ojos de mi imaginación. Algunos los veo afligidos, otros gozosos, pero los estoy viendo. Y con esa seguridad, a través de la imaginación, se hacen formas,
se comprimen formas. Pero más adentro, en la parte más espiritual, en la parte más profunda, está la fe. La fe tiene ojos. Base bíblica. Dice la palabra, por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Y hablando de Moisés, dice que por fe renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y renunció a los tesoros de los egipcios. Y luego dice una parte muy importante en Hebreos 11, porque miraba la remuneración. ¿Miraba qué? Lo que Dios le estaba ofreciendo. Y así cada parte de nuestra triple naturaleza tiene su causa y efecto. Así la mano, que simboliza el tacto. Con esto tocamos. Podemos distinguir una parte blanda de una parte dura, una parte fría, otra parte caliente. Una parte muy suave, y otra parte muy áspera. Y la piel en el ser humano es el tacto. Tenemos tacto en todo el cuerpo. Pero la representación es la mano porque es con lo que más tocamos. ¿Sabías tú que en el alma tenemos también tacto? Y esto se llama afecto. Todo esto tiene una base bíblica y tiene un sustento bíblico, claro, pero ahorita no estamos yendo por las partes que corresponden, nada más lo estoy mencionando. Y en la parte más profunda, donde está el espíritu del ser humano, podemos tocar a Dios por medio de la adoración. Cuando el Señor se manifiesta o estamos alabándolo, entonces estamos adorando, y la adoración toca la gloria de Dios. Y ven entonces cómo somos seres que tienen 3 clases de ámbitos en donde todo esto se manifiesta. ¿Y qué diremos de la boca? La boca es muy importante, con ella expresamos, pero a través de la boca nos alimentamos. La boca tiene varios componentes, tiene la dentadura, la lengua, los labios, el paladar. Y todo esto nos ayuda para saborear, para gustar y alimentarnos. Y ya más adentrito en el alma encontramos la razón. Por medio de la razón empezamos a razonar, discerniendo la palabra de Dios, y nos estamos alimentando. Estamos rumiando, estamos masticando la palabra de Dios. Y tenemos un razonamiento espiritual. Y el resultado, querido hermano, es bendición. Porque dice, ya entiendo, ya comprendo. Y eso nos llena de fuerza. Y sabes que más adentro, en la parte del espíritu, la oración que se hace con la boca y pidiendo con inteligencia,
Ahí entra la razón. Entonces la boca en el alma es la razón y la boca en el espíritu es la oración. Y mira cómo se va relacionando esto también, así como la necesidad de tener olfato a través de la nariz. El olfato es uno de los 5 sentidos, como los que he venido mencionando. Tenemos 5 sentidos. He mencionado el ojo, he mencionado la mano, he mencionado la boca y estoy mencionando la nariz. La nariz, donde tenemos el olfato. Gracias a ello, pues no comemos en un basurero o al lado de cadáveres corruptos o en un lugar sucio. Gracias a que tenemos olfato, pues nos gustan los lugares limpios, día de campo, en un lugar donde hay agua cristalina, donde hay árboles. Se percibe el aroma de las plantas, de los árboles, de los pinos. Agradable. ¿Y qué diremos de la comida? Cuando la comida está lista, ¡ay! ¡Qué agradable aroma! Y nos da apetito. Nos da apetito porque también aquí cuenta mucho el olfato. ¡Ay, qué rico huele! ¡Qué guisado tan sabroso! Y se antoja. Bueno, hay una nariz en el alma y la nariz del alma es la conciencia. Hay mucho que dice la palabra de Dios en relación a la conciencia. Mucho. La conciencia es la nariz del alma, es el olfato del alma. Porque conciencia es el sentimiento interior del bien y del mal, o de lo bueno y de lo malo. Y la conciencia nos da testimonio de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Lo mismo que el olfato. Un buen olor, un mal olor. Un perfume agradable y algo que está podrido. Qué importante es esto. Y la palabra de Dios nos habla de estos 3 ámbitos, de estos 3 lugares en el ser humano. Un poquito aquí, un poquito allá en la Biblia, un texto, una línea, un renglón. Y vamos entendiendo y vamos armando el rompecabezas de los conceptos, preceptos, mandamientos, leyes, ordenanzas que tiene la palabra de Dios. Y se va formando el esquema del entendimiento que hay en toda la Biblia para poder ser del agrado de Dios, porque de eso se trata, agradar a Dios, estar en su voluntad. Y luego tenemos el oído. Qué importante es el oído. Si alguien no oye ya nada, pues hay una barrera ahí de silencio. Hay barreras de silencio. Y la persona pues vive aislada, alejada, ya no platica, ya no conversa, ya no convive, queda separada. Qué importante es el oído. ¿Sabías que aun cuando una persona acabe de morir, puede estar oyendo? Porque lo último que muere es el oído, lo último que se acaba en el ser humano es el oído. Y esto es por la gran misericordia de Dios, porque aún en lo último uno puede hablarle a una persona moribunda o inconsciente. Recuerda que Jesús fue a la tumba de Lázaro y lo llamó por nombre y le dijo: Lázaro, sal, ven fuera. ¿Y cómo es que Lázaro lo oyó? Misterios, ¿verdad? Pero el alcance
de esto es la facultad del oído. Qué importante es el oído. Por eso dice el Señor continuamente, el que tenga oído para oír, oiga. Y dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque hay una combinación ahí. Cuando se oye la palabra de Dios y se ejerce fe, los ojos se abren, los ojos de las partes internas. Job ya conocía a Dios, pero había áreas en donde él estaba ciego. Qué increíble, porque la Biblia nos dice que Job fue un hombre perfecto. Sí fue perfecto, pero en la parte externa. En la parte interna estaba muy ciego en áreas donde él no conocía a Dios. Y tuvo que pasar por un mal necesario, un mal tremendo, que de acuerdo a la capacidad que él tuvo, Dios lo permitió. Pero al final de cuentas, hermano, salió purificado. Y en medio de la prueba y de la situación tan crítica y tan difícil, porque perdió mucho de lo que nosotros tenemos, que es familia, que es pues, una estabilidad en nuestro nivel, claro. No somos tan ricos como Job, aunque sí somos millonarios, porque nadie daría un brazo por 5 millones de pesos, ni nadie daría un ojo por 10 millones de pesos. Somos millonarios, pero no lo valoramos. Y él terminó diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo cual me arrepiento y me convierto en el polvo y en la ceniza. Entonces, hablando del oído, en el alma es la memoria, porque lo que oímos y retenemos se queda en la memoria. Y pueden pasar muchos años. Yo recuerdo de mi niñez, muchos pasajes de mi niñez, y palabras que mis padres me decían, consejos, a veces regaños, y ahí están, porque los oí. Y luego el oído del alma lo retiene, y esto se llama memoria. Y al estar en la memoria, eso ya se queda grabado. Por eso el Señor dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y haz las primeras obras para que vuelvas a tu primer amor. Y cuando oímos con atención, esto se va a la parte más profunda, que es la parte del espíritu. Y ahí en el espíritu se llama reverencia. Porque cuando empezamos a conocer a Dios por el oído, terminamos por respetarlo. Y esto es muy importante, querido hermano. Quiero leer una parte donde confirma que somos tres naturalezas en una, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, tenemos esta triple naturaleza, porque pues ya sabemos y ya entendemos, ¿verdad? Que Dios es Padre, es palabra o verbo o Hijo y Espíritu Santo. Un misterio que no alcanzamos a comprender, pero nosotros somos tres. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu
y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí menciona al alma, menciona al espíritu y menciona al cuerpo. Y estas tres áreas tienen que ser tratadas por la palabra de Dios. Tiene que llegar la palabra y penetrar. Y santificar estas áreas que se corrompieron a causa del pecado y de la maldad. Y este mismo principio lo repite Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23 lo dice de esta manera. Escucha cómo dice la palabra de Dios. En el 5:23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, aunque menciona tres, luego lo especifica como uno, porque dice, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Son tres, y podríamos decir un término plural. Pero luego dice, sea guardado, término singular. Sea guardado en paz para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que cuando entró el pecado, hermano, todo se afectó. Nuestra triple naturaleza se afectó. Entró la muerte, entró la corrupción. Primeramente en la parte espiritual. Por eso la palabra de Dios dice que el ser humano está muerto espiritualmente. Y el resultado es la muerte física. La muerte física solamente es el efecto de la causa. La muerte está desde la parte espiritual. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Por eso dice él en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se perdió la vida eterna cuando entró el pecado, pero Cristo vino a recuperar la vida eterna, y la vida eterna solamente está en Él. Y para poseerla, nuevamente recuperándola, necesitamos a Cristo, porque Él es la vida eterna. Escucha cómo dice aquí en 1 de Juan 5, 1 de Juan capítulo 5, verso 11 en adelante al 13. Escucha. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿En nadie más? Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, escucha este término, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Clarísimo. Entonces, tener al Hijo es decirle, ven a mi corazón, entra a mi vida, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te estoy viendo, querido hermano, a través de los ojos de la imaginación, y por medio de la fe estoy predicando este evangelio. No sé quién seas en detalle, sé que eres un ser humano necesitado de Dios, pero quiero decirte que lo que más importa en esta vida es que no te pierdas. Es que llegando la muerte, tu ser espiritual, primero tu ser espiritual y más tarde tu ser físico que va a resucitar, pero primero tu ser espiritual, o sea, espíritu y alma, no se vayan al lugar de castigo,
porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Y si hay condenación es porque así lo queremos nosotros. Porque lo que más importa es Jesucristo como tú, Señor y Salvador. Escucha esta historia. Una vez un científico emprendió un viaje y para llegar a su destino tenía que cruzar un río caudaloso. La manera de cruzarlo era mediante una pequeña barca que un sencillo y servicial barquero atendía. El científico se metió a la barca y durante el viaje fue hablando con el barquero y el científico le preguntó: amigo, le dijo, ¿usted sabe geografía? ¿Qué es eso, señor? Ah, si no sabe geografía, ha perdido el 10% de su vida, dijo el científico al hombre sencillo. Después de unos segundos, el científico volvió a preguntar: amigo, ¿sabe usted gramática? No, señor, yo no sé qué es eso, contestó el hombre apenado. Molesto, el científico le dijo: si usted no sabe gramática, ha perdido otros 10% de su vida. Y así fue todo el trayecto de la travesía del río ancho y caudaloso. El barquero, angustiado y confundido, no se acordó que había una pequeña roca que sobresalía en un punto del río. Y conociendo que estaba ahí, pero habiendo perdido un poco la orientación, su barquito chocó con la roca. Se abrió un boquete y empezó a inundarse. Y el científico, cuando se dio cuenta, se llenó de angustia y le dijo el hombre sencillo: señor científico, ¿sabe usted nadar? No sé nadar. Pues ya perdió el 100% de su vida. Esto es una historia, pero en la realidad es lo mismo. Puede ser muy capacitado, puede ser muy apto para las cosas de esta tierra. Pero como dijo Jesús, ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Amigo, te hago una invitación. Si no tienes a Cristo, sigue esta oración conmigo y créela con todo tu corazón. Y los ojos de la fe que están en la parte espiritual se van a abrir y vas a conocer a Dios. Ve conmigo en la oración, diciendo: Señor Jesús, en esta hora te necesito. Entra a mi vida, porque en ti está la vida eterna, que necesito porque la perdí. La perdí por ser pecador. Pero ven a mi corazón. Quiero tener la vida, porque tu palabra dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Necesito recuperar la vida eterna y tú la tienes, porque la recuperaste para mí, entregando tu propia vida, pero volviéndola a levantar. No estás muerto, estás vivo. Eres victorioso. Ven a mi corazón. Te necesito. Cristo Jesús, Divino Salvador,
Gracias por la salvación que hiciste posible para mí, porque a través de esto recupero la vida eterna. Y cuando llegue el momento final de mi existencia, estaré contigo hasta la resurrección de mi cuerpo, para estar otra vez en cuerpo, en alma y en espíritu para la eternidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, queridos hermanos.